Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. El doctor Gustavo Jalk Robin, quien ha sido el presidente del equivalente de la Junta Nacional de Justicia en su país. Doctor Jalk Robin, muy buenos días y bienvenido a RPP. Usted ha venido al Perú invitado por el Poder Judicial peruano para un congreso de juristas y de jueces sobre la flagrancia. Cuéntenos por qué es tan importante este concepto de los procedimientos judiciales. Fernando, buenos días. Mávila, buenos días. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Como siempre es además un enorme gusto estar en el Perú. En esta ocasión invitados por el Poder Judicial que ha organizado este segundo Congreso Internacional de Juzgamiento de Delitos Flagrantes para intercambiar experiencias entre 13 países que estamos representados en este Congreso Internacional. El juzgamiento de los delitos flagrantes tiene importancia en varias aristas y una directamente en el tema que le afecta cotidianamente a los ciudadanos, que es la seguridad ciudadana, donde hay que luchar fuertemente y eficazmente contra la impunidad. Pero ese mismo efecto de luchar contra la impunidad y ser más eficientes en la lucha de los delitos flagrantes permite a su vez que el Poder Judicial, que la función judicial pueda también atender otro tipo de delitos de manera más eficiente, como por ejemplo la desarticulación de bandas, el crimen organizado, el esclarecimiento de homicidios. Y este evento que yo felicito al Poder Judicial y a su presidente, el doctor Arévalo, por habernos convocado a intercambiar experiencias. Este contacto sur-sur y este contacto iberoamericano permite que podamos enriquecer cada uno sus propias experiencias en cada uno de nuestros países. Aprendemos del Perú y esperamos dejar también nuestra experiencia positiva en este país. De acuerdo, hay un dato que nos sorprende enormemente en el Perú, es el tiempo que demoraba antes de que usted entrase en funciones un proceso civil, un juicio en el Ecuador, 6 años de promedio. Han bajado a 6 meses. Y sobre temas penales, si mis datos son exactos, solamente 30% de los homicidios llevaban a una condena, mientras que ahora están en 95%. ¿Qué es lo que se ha hecho para poder acelerar tanto en relación a lo que había como práctica judicial hace pocos años? Fernando, la reforma judicial en Iberoamérica sufría de algunas dificultades, yo decía pecados capitales, y una eran los abordajes a través de proyectos individualizados y no de un abordaje integral. En Ecuador se hizo una reforma judicial importante desde el año 2013, luego de una consulta popular, es decir, el pueblo ecuatoriano no es que recomendó una reforma judicial, sino que ordenó que haya una reforma de la justicia para ser más eficientes. Lo que ocurría era que en Ecuador ya se estaba disminuyendo la violencia social desde el año 2008 principalmente, había 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al año 2013 había disminuido a 12, 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero esa no era la meta. Ecuador en el año 2017, 2018 disminuyó la violencia social a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Uno de los factores de haber reducido tan fuertemente la violencia social hasta el año 2018, de 18 a 5 homicidios, fue la reforma judicial, que permitía que tengamos un sistema, un poder judicial con los recursos pertinentes, por supuesto, pero no solamente es la entrega de recursos, que hacen falta y son necesarios, sino que involucren la ejecución de un plan integral, interinstitucional que genere política de Estado. Cuando dice interinstitucional, ¿a qué se refiere? Nos referimos a que Fiscalía, Ministerio Público, como se llama en el Perú, trabaje coordinadamente con el Poder Judicial, con la Corte Suprema, con el Consejo de la Judicatura, como se llama en Ecuador, con el Ministerio de Justicia, con la Defensoría Pública. Eso se llamaba Mesa de Justicia. Esa es la clave del éxito. Se desarticuló luego esa mesa y luego nuevamente tenemos problemas graves de ineficiencia institucional. Pero la clave del éxito no solo está en entregar recursos, esto es muy importante. No, lo que usted dice es tener claro un norte y una coordinación entre los actores que caminen juntos hacia ese norte. Ahora, su presencia se comparte con otros ponentes también, son 17 expertos de Ecuador, Guatemala, México, El Salvador. Y esto ha traído nuevamente al debate el método del señor Bukele en El Salvador.
¿no? Hay declaraciones, se le pregunta a nuestras autoridades por la posibilidad de una aplicación de un método como este en nuestro país, que si bien es cierto, ha tenido éxito en la reducción de la criminalidad, caramba, está en el centro de la polémica por las violaciones constantes a los derechos humanos. ¿Cuál es su posición y cómo cree que se podría adaptar, si es que cabe la posibilidad de adaptar un plan Bukele en América Latina, en nuestros países? A ver, es una pregunta de fondo, porque también se habla de ciertos modelos que a veces no están definidos claramente cuáles son las aristas de un modelo. Cada país, además, tiene su propia realidad, eso todo el mundo va a coincidir. Pero también es cierto, y hay que tener cuidado, que las copias siempre son más oscuras que el original. Entonces, copiar no es el camino. Evidentemente, intercambiar experiencias, ver lo que sí ha funcionado, siempre dentro del marco de la ley, es el camino. Nosotros en Ecuador encontramos nuestro modelo ecuatoriano en su momento, un modelo que además estaba inspirado bajo un gran principio, que es que se lucha contra la ilegalidad con legalidad. Eso es lo complicado del Estado. Esa es la nobleza del Estado de Derecho y es lo complicado. El delincuente no respeta fronteras, no respeta normas. El Estado tiene que respetar normas, tiene que respetar estándares de derechos humanos, tiene que poner recursos, coordinarse y tiene que respetar la independencia de las funciones adicionalmente, es decir, respetar la democracia. Pero no se puede afectar todo aquello por un eficientismo. Está bien. Salvador tiene sus resultados, me parece bien y si es bueno para su pueblo habrá que evaluarlo sosteniblemente. Me parecería un error simplemente decir lo voy a extrapolar y traerlo a mi país. Sí. Hay realidades específicas, complejidades propias. Lo que nosotros hicimos en Ecuador en su momento, que dio resultados y que lamentablemente hoy se está nuevamente deteriorando enormemente, es que las instituciones sean eficientes, es que las instituciones democráticas trabajen coordinadamente, es que haya política Los estados de excepción, por ejemplo, aplicados de la manera como se han aplicado en El Salvador, ¿funcionan? Los estados de excepción son una herramienta, pero no pueden ser la estrategia. Pueden ser una táctica específica dentro de una estrategia, pero no son la solución en sí misma. Si hablamos de seguridad ciudadana, hay que mirarlo de manera integral. Uso este concepto nuevamente. ¿Qué significa esto? Hay un desarrollo humano necesarísimo para la prevención de la violencia social, ¿sí? La reducción de la pobreza extrema, la disminución de las indecentes desigualdades que hay en nuestro continente. Eso es importantísimo para la prevención, por un lado. Y por otro lado, el tema de la capacidad de reacción operativa y de lucha contra la impunidad. Ya la gente... ¿Qué es lo que fracasó en Ecuador después de haber bajado tanto la tasa de homicidios por 100.000 personas? ¿Por qué volvió a subir en los últimos años de una manera exponencial? Exponencial y espantosa, y lamentablemente siendo primero el ejemplo de lo que hay que hacer y rápidamente para reducir tan dramáticamente la violencia, en pocos años es la subida más rápida. ¿Qué pasó? Se crearon las instituciones, por ejemplo, no había Ministerio de Justicia en el Ecuador. Curiosamente éramos de los pocos países de América Latina sin tener Ministerio de Justicia, sin tener un Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Gobierno, que era el encargado de la seguridad, se ocupaba de la política, pero no de la seguridad ciudadana. ¿Qué se hizo? Se crearon 3 ministerios importantes, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia para la rectoría de las cárceles y había coordinación con las demás funciones del Estado. Se entregaron los recursos. ¿Qué pasó luego? Se eliminó el Ministerio de Justicia. Se eliminó otra vez. Eliminaron el Ministerio de Justicia en el año 2020 y se perdió la rectoría completa en los centros penitenciarios. Cuando el Estado había recuperado el control de las cárceles, perdió nuevamente el control de las cárceles. ¿Quiénes controlan las cárceles en el Ecuador hoy día? Las mafias. Durante 10 años casi no hubo más que alguna riña y algún muerto en las cárceles del Ecuador. En los últimos 2 años, Fernando, hemos tenido 400 muertos en las cárceles del Ecuador y no hay esclarecimiento de aquello. Entonces, el Estado, bajo una visión, el Estado tiene que ser eficiente. Se habla mucho de la reducción del tamaño del Estado. Hay que reducir, claro, aquello que es inútil, pero no se puede reducir torpemente aquello que es estratégico. Las áreas de seguridad, reducir, eliminar el Ministerio de Justicia fue un grave error, que hoy día se cuenta en sangre. Muchas gracias por su presencia. Sé que está muy apurado, sí, tiene que ir al aeropuerto. Sí, solo una pequeña precisión, que en el tema Bukele, yo estuve ayer en la inauguración del evento y el presidente Arévalo creo que fue bastante claro en decir que hay que recuperar aquello que pueda funcionar, pero no le escuché decir que hay que extrapolar o implantar un modelo igualito, sino que hay que aprender las experiencias. Quería hacer esa precisión porque me parece que se había mencionado algo alrededor de eso. Muchas gracias. Mil gracias, Fernando. Gracias a usted por estar con nosotros. Muy amable con sus anfitriones. En todo caso, muchas gracias. Que vuelva pronto al Perú, por favor. Con gusto. Nosotros nos tenemos que quedar acá.